así empieza este vídeo, que no sé si va a ir dentro del de Marmaris o voy a hacer otro especial porque estamos viajando a Pamukkale. Os preguntaréis dónde está nuestra moto, y la verdad es que nuestra moto está en el barco. En esta ocasión hemos alquilado dos motos con nuestros amigos Roberto y Romina y estamos haciendo 240 kilómetros desde Marmaris hasta Pamukkale. Y menos mal que no hemos sacado nuestra moto porque nuestra moto no corre tanto como estas y estamos haciendo 100, 110 kilómetros por hora. La nuestra ya de 60 o 70 parece que se va a desarmar. Os preguntaréis, como muchos de vosotros me preguntáis, dónde está el barco, que si lo dejamos, que si el dinghy. Ya sabéis que el barco nosotros lo solemos dejar donde nos pilla, en un buen fondeo, eso sí, no lo dejamos en puerto. En esta ocasión está en un fondeo, en el fondeo de Marmaris, lo hemos dejado con 60 metros de cadena y las dos anclas, solo vamos a pasar fuera una noche. Y el dinghy pues lo mismo, lo hemos atado ahí entre dos barcos en la marina. Venga, hostia, una abeja, casi me pica el dedo. Y esto es lo que va a pasar estos días. Vamos a ver si de esto sale un vídeo. The same for me, one ticket with a guide, audio guide, and other ticket, only ticket. One only ticket, and the other was, yes, no, one, and the other with audio. Los precios son bastante económicos, 55 libras la entrada, que vienen a ser unos 3 euros, y 40 libras la guía, que también es muy poquito. Thank you. Hoy vais a descubrir junto con la tripulación de la Petite Marie el yacimiento greco-romano que se llama Afrodisia, o sea, el yacimiento de Afrodite, que es un yacimiento que fue descubierto por casualidad en 1958, pero en este valle los primeros asentamientos humanos dicen que hace 8.000 años. Y este yacimiento y sobre todo el templo de Afrodite, que data del siglo I a.C., es en dedicación a la diosa del amor, de la belleza y de la sensibilidad. ¿Y qué más os puedo contar? Es de gran importancia este sitio, de la misma importancia cultural que Efesos, que hemos visitado al final de la temporada pasada, y la UNESCO considera este yacimiento como patrimonio de la humanidad desde 2017. Vamos allá a descubrirlo. Cubierta de 1 o 2 pisos con una pared y una fila de tiendas en uno de sus lados largos y una fila de columnas en el otro. Mirando las guirnaldas más de cerca, se puede ver plantas y frutas como manzanas, uvas, granadas, bellotas, yedra y piñas. Los relieves de rostros que representan las máscaras usadas en las obras también son de gran variedad. Entre las máscaras hay personajes como el buen dios, el ciudadano, el bailarín, el esclavo, el soldado, el deportista. Estáis escuchando algunos audios porque hemos comprado la audioguía y son los audios originales de esta ciudad, que era una ciudad mediana y está bastante bien conservada. Tiene algunos monumentos muy interesantes y el detalle de la roca y del mármol eran grandes, de la categoría de Éfesos.
La técnica de Fijaros ahí al reconstrucción fondo pieza por pieza, es lo que decir, tenemos. la anastilosis, se realizó Y eso era utilizando el debido a que 85% la de los cantera bloques estaba muy originales cerca de se aquí completó y en traían 1991. las piedras con Es un muchísima edificio de facilidad. prestigio ricamente ornamentado al estilo de mediados del siglo II DC, el periodo de la dinastía antonina del Imperio Romano. Uno entraba por el lado este, desde una calle principal de norte a sur, y pasaba por la puerta a un gran patio abierto antes del santuario propiamente dicho. Mirando desde el interior hacia la fachada oeste de la puerta, el visitante vería una elaboración aún más rica de la arquitectura que lo marcaba como el interior. Se trasladó por la puerta del espacio público de la calle al espacio de Afrodita. La casa consistorial, el Bouleuterion. Aunque se desconoce la fecha de la primera construcción de la casa consistorial o Bouleuterion, se cree que fue reconstruido como un pequeño teatro cubierto de mármol en el siglo II DC. Esta innovación indica que la casa consistorial se ha elevado al nivel de una gran institución política. Con una capacidad de 1.700 personas, la casa consistorial era el centro del poder político de la ciudad. Aunque la Asamblea es la principal institución de la administración democrática de la ciudad, está bajo el control de familias acomodadas conocidas por su proximidad a Roma y al gobierno imperial, y que hacen de ella una profesión la gestión de la política. ¿Por qué no lo reconstruyen? Siempre que visitamos un yacimiento arqueológico, no puedes abstraerte del pensamiento No sé si os habéis y enterado. ponerte en la situación, 9 en la filas época son las que se donde han la sobrevivido gente aquí. preparaba sus actuaciones aquí, Y 12 con las que telas, no. con O sea, cosas, 12, con imaginaros, atrezo, ahí acaba con la 9 donde parafernalia está para Mari, simular las y escenas, las otras el 12 backstage. hacia no- arriba. Son cosas que Que esas ya no realmente están. cuando te quedas unos Impresionante, minutos 1000 y pico de pensando en personas. cómo era, Ahí en nada. te deja perplejo la imaginación que tenían. Dedicado al emperador romano Adriano, el edificio construido a principios del siglo II DC está considerado como los baños públicos más grandes de Afrodisias. Se encuentra al oeste del parque de la ciudad. Se divide en dos partes principales, los baños con bóveda de cañón y la gran explanada justo enfrente. No encuentro el audio. A ver. No encuentro el audio. Esto es una especie de hammam, fijaros. Habéis visto las baldosas blanca y negra que llegan hasta... Esto es una especie de sauna, y esta sala también perfectamente con mármol, con esta piscina en el fondo. Estos tipos se lo sabían montar, ¿eh? No eran mancos a la hora de disfrutar. Fijaros cómo era esto. A ver, que acabo de ver una foto. Fijaros, el suelo original era este, y por aquí abajo, por estas aberturas, corría el agua caliente. Entonces, por unos tubos que había en las paredes, salía el vapor del agua para que se calentara toda la sala. Queda un poco de forro original, el forro de mármol con el que cubrían todas las paredes. Todo ese mármol ha sido robado, ¿no? Pero las piezas se ven como todas las paredes, Es aquí todo, donde se puede ver absolutamente la todo, cuenca ornamental más forrado de grande y mármol. uno de los Un detalle estadios claro, mejor por conservados estos de la tubos, antigüedad. por ahí abajo, todo Afrodisias eso está acogió hueco, una de las escuelas todo de esto escultura más está famosas hueco. de la época romana. Y por tubos como este, Conocida por viajeros y turistas desde el por siglo tubos como este XVIII, salía la el ciudad ha vapor sido hacia objeto acá, de investigación científica para desde llenar principios toda del esta siglo sala. XX. Bajo los auspicios del Ministerio de Cultura y Turismo de la República Turca, la Universidad de Nueva York ha realizado excavaciones desde 1961.
La Universidad de Oxford se incluyó en las excavaciones en 1995. La antigua ciudad fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2017. Afrodisias adquirió su espléndida apariencia como ciudad autónoma en la provincia asiática del Imperio Romano en el siglo I d.C. La ciudad fue famosa en la antigüedad por su templo dedicado a Afrodita y sus esculturas de mármol. Aunque se considera una ciudad de tamaño mediano, Afrodisias, que tenía una población de alrededor de 10.000 habitantes, estaba adornada con monumentales estructuras de Todas mármol estas similares a las de columnas, las todas grandes estas ciudades. figuras que os acabo de A enseñar, finales del siglo III d.C. fue estaban elegida dentro capital del y metrópoli de Sebastianón. Caria, la nueva Sebastión. provincia romana. Tras Todo el era una colapso columnata y económico de entre toda medio de cada columna estaban todas estas figuras Gracias a su relativa lejanía de las principales de las cuales se han ciudades de la conservado Edad Media y más muchísimas. tarde, no estuvo expuesta a grandes invasiones, destrucción y saqueos como otras ciudades. Así, su ubicación y las estatuas que alberga están muy bien conservadas. La mayoría de los edificios y artefactos de la ciudad se han ido cubriendo gradualmente con Mis tierra a amigos lo los largo de del los tiempo. ovnis. Incluso si están ¿Eso lo ha hecho una parcialmente destruidas, fresadora o no? algunas estructuras han sobrevivido hasta nuestros días. Ahí lo dejo. Peluquería y barbero de la época. Puede usted elegir en nuestro catálogo el peinado que desea. Calvo por delante, Y rizado por lado. melenita por detrás. Uy, este es mi preferido. Tú sí que sabes. Esto era permanente. Esto era Un ondulado, ondulado, ondulación leve. recogido, A la garzona. corte romano. O puedes elegir también recién salidos del mar. Estas bonitas imágenes son del fotógrafo turco Ara Güler, que en 1958 descubrió por casualidad esta ciudad antigua. El periodista fue a una inauguración de una prensa y en el camino de vuelta el conductor se perdió tomando un atajo. Pasando por un pueblo, Ara Güler vio a los aldeanos convivir con la historia. Columnas, piezas y estructuras arquitectónicas romanas eran utilizadas por la gente. Incluso los sarcófagos históricos se utilizaban para colar el jugo de uva. Después de mirar con asombro estas bellezas, tomó decenas de fotos y las envió a varias organizaciones y revistas. Las fotografías distribuidas a la prensa mundial despiertan una gran repercusión y los arqueólogos de América empiezan a investigar la región de Geire y descubren que este lugar pertenecía al Imperio Romano y su historia data del año 500 a.C. y toma su nombre de la diosa Afrodita. Ara Güler describe su encuentro con Afrodisía así: nunca he visto un lugar tan extraño en mi vida. Ruinas son ruinas, pero esto es diferente. Esto es una ciudad que vive en la historia. Vi que los rostros que miraban a través de las piedras, esas piedras gritaban: sácame de aquí. Gracias a esta sorprendente historia que nos cautivó a los dos, nos pudimos sentar en el mismo banco de mármol donde él mismo se sentó y donde sacó varias fotos de esa niña. Sentarnos en este banco y descubrir la ciudad antigua de Afrodisías.
Espero os haya gustado la visita de hoy. Si sois fanático como nosotros de los recintos arqueológicos, por supuesto tenéis que ver el recinto de Afrodita, igual que el de Éfesos. Si tenéis que elegir entre los dos, os recomendamos solo el de Éfesos, que es mucho más interesante, aunque nosotros hemos tardado hoy también 3 horas. Lo que nos sorprendió hoy fue el estadio, que es realmente impresionante, enterito, con sus 30 o 33 gradas, hasta 30.000 personas podía coger, y el museo. El museo es una de las más grandes representaciones de las estatuas romanas en mármol, por tener la cantera de mármol al lado de la ciudad de Afroditas. Realmente estas dos cosas a mí me gustaron muchísimo, muchísimo. Y después de esta breve pausa, se acaba el vídeo de hoy. El siguiente va a ser una visita que vamos a hacer a un sitio también muy espectacular, ¿eh? Sí, emblemático de Turquía, por supuestísimo. Y la pista que os puedo dar es que le dan el nombre de Castillo de Algodón. Ahora os enseñamos un trocito pequeñito. ¿O no? Venga, va. Venga, sí. Os enseñamos. Venid. ¡Eh! ¡Oh!